Quisiera, partir destacando que ya pudimos terminar nuestra gira en regiones donde estuvo el presidente, ¿cierto?, en la región de Antofagasta, y también todos los ministros y ministras estuvimos presentes en cada una de las regiones de nuestro país. Valorar, por cierto, el recibimiento no solo de nuestras autoridades locales, sino que también de la ciudadanía que recibió a las y los ministros para poder contarles sobre la ley de presupuesto, cómo esta se expresa en proyectos concretos de inversión en las regiones, pero también atendiendo a las seguridades sociales y a las seguridades económicas que queremos entregar en cada una de nuestras regiones y atendiendo a su realidad en específico. Aprovecho también de agradecer a la región de Magallanes, una hermosa región que me tocó visitar y que me recibió con mucho cariño. También esta semana lanzamos una página que es muy importante porque lo habían solicitado no solamente los partidos, sino que también muchas veces los ciudadanos y ciudadanas que nos decían dónde podemos encontrar todos los beneficios de gobierno, todos los avances de gobierno. Ya esta página está arriba, es www.chileavanzando.cl y se encuentran más de 120 medidas de gobierno que están avanzando y también aquellos otros proyectos que están cursando tanto en el Congreso como en gestión administrativa. Esto es sumamente importante porque les permite a todas las mujeres, hombres, ¿cierto?, trabajadores, trabajadoras, personas que no tienen vivienda, emprendedores, poder saber cuáles son los beneficios que existen de gobierno, cómo postular o incluso los que vienen, en qué trámite están. Entonces, para poder mostrar estos avances, los llamo y los invito a todos y a todas a poder acceder a chileavanzando.cl. Tenemos esta semana cuestiones que también son importantes, queremos destacar como gobierno porque es parte de nuestros compromisos que están cumpliéndose, que están avanzando y dice relación con la reforma tributaria que se inicia su votación en particular. El día miércoles además vamos a empezar a votar en particular las 40 horas, que ha sido una de las políticas que hemos esperado por mucho tiempo, que tenga resultados concretos ya. Entonces creemos que estos días van a ser clave para las 40 horas y esto está radicado en este momento en el Senado. Lo mismo con la ampliación del postnatal parental que fue demandado por muchas madres principalmente a propósito de la extensión de varios beneficios con la extensión, valga la redundancia, de la alerta sanitaria a propósito del COVID. Se presentó este proyecto y va a empezar a ser tramitado en el Congreso Nacional. Así que queríamos contarles aquello. Por cierto que tenemos varios temas que seguir abordando. El día de mañana se conmemora, ¿cierto?, 3 años del estallido social y en eso el presidente ha sido muy claro que la mejor forma de abordar esta fecha significativa para el país no es solamente haciéndonos cargo del origen de la violencia y combatiendo la delincuencia, sino que también atendiendo los problemas de fondo y estructurales que llevaron a un malestar generalizado de nuestra población, de las chilenas y los chilenos, y eso nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Cómo trabajamos junto con distintas instituciones a seguir atendiendo las causas que dieron origen al estallido social. Y en eso queremos ser sumamente claros y claras. Hoy día, por ejemplo, Pablo, de más de 50 años, de la comuna de Maipú, que sufre esclerosis múltiple, si antes tenía que pagar más de 3 millones por un tratamiento de esclerosis múltiple, ya no tiene que pagar nada, absolutamente nada. Y esa realidad la pueden vivir hoy día 15 millones de personas producto de estar en FONASA y atenderse en el sistema de salud pública, que ya no tienen que pagar absolutamente nada. Hoy día tenemos a pensionados que pueden empezar a recibir, ¿cierto?, una pensión garantizada universal que antes no recibían. Pero por cierto que también, a pesar de esos avances, necesitamos seguir profundizando en los cambios que le den dignidad a las personas. Y en ese sentido, no basta con la ley de presupuesto que estamos proponiendo en el Congreso, no va a bastar con la reforma tributaria, que por cierto también nos va a permitir financiar los 250.000 pesos de pensión básica universal, ni las 40 horas de este gobierno. Necesitamos que todos los actores se sumen al trabajo, se sumen a las soluciones que nuestro país demanda. El gobierno tiene iniciativa legislativa, el gobierno está realizando acciones por la vía administrativa en todas las regiones del país, pero también necesitamos de la colaboración, de la cooperación en el Parlamento, con las autoridades locales, de los distintos partidos políticos, no solo los oficialistas, también los de la oposición, que todos y todas contribuyamos a dar soluciones, porque lo que llevó al estallido social
implica un problema estructural de nuestra sociedad. Y la única manera de resolverlo y superarlo es con el trabajo colaborativo, es con el trabajo colectivo, es con la responsabilidad histórica que todos tenemos que asumir para fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y la capacidad del Estado de llegar a las necesidades de las personas. Así que en el marco de esto, nosotros queremos reiterar que es muy importante salir de la polémica diaria y empezar a sumarnos a las soluciones y el trabajo colaborativo y cooperativo. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Respecto de la conmemoración del 18 de octubre y las actividades de gobierno, ¿cuál va a ser el mensaje que va a buscar realzar el presidente de la República el día de mañana en su declaración y también si va a haber un despliegue de ministros y ministras en actividades relativas a la fecha? Preguntarle también si el gobierno sigue impulsando el proyecto de amnistía para los presos del estallido que se encuentra en el Senado, porque la última vez que el Ejecutivo ingresó una urgencia fue el 4 de mayo y esa urgencia ya se encuentra vencida. Nosotros ya estamos desplegándonos, esto no se da solamente en un día, ¿cierto? La responsabilidad que tenemos como gobierno es de todos los días para atender a las causas que originaron este malestar general de la población y que se expresó en un estallido social. Y por eso estuvimos la semana pasada, ¿cierto?, en regiones, dando cuenta de los avances y las proyecciones que tenemos también como gobierno para el próximo año para responder a las 3 seguridades que nuestro país demanda, que es la seguridad ciudadana, la seguridad económica y la seguridad social. También tuvimos el fin de semana actos al respecto. Hoy día mismo el presidente inaugurando un centro de salud mental, que es uno de los compromisos de gobierno también, que se está cumpliendo en la línea de fortalecer todos los planes y programas y proyectos relacionados a salud mental. Y así seguiremos durante esta semana. Por eso quiero también solicitarle ampliar un poco la mirada. Esto no se restringe solo a un día. Tiene que ver con las acciones cotidianas y diarias que está realizando el gobierno y que, por cierto, también requiere de la concomitancia, del acuerdo y del respaldo de muchos más actores políticos. Tenemos además agenda, obviamente, en temas de derechos humanos. Tenemos ahí, por un lado, todo lo que tiene que ver con las pensiones de gracia, ¿cierto? Y también todos aquellos que están esperando atenciones más integrales respecto al daño que se les generó producto de casos que todos conocemos, de graves violaciones a los derechos humanos. Y en eso ha estado trabajando, no solo para esta fecha, sino que ha estado trabajando desde el primer día nuestro Ministerio de Justicia, nuestra ministra de Justicia, nuestra subsecretaria, más particularmente la subsecretaria de Derechos Humanos, Aideo Berreuter. Entonces, vamos a seguir avanzando en esa dirección. Sabemos que hay una discusión, ¿cierto?, que no ha todavía tenido los resultados esperados en el Congreso Nacional respecto al indulto, pero seguiremos trabajando en diálogo con los distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta. ¿El gobierno va a ingresar nuevamente urgencia? Porque al momento ya está vencida esa urgencia. Por el momento no, pero estaremos siempre evaluando todo como corresponda para poder atender a esos compromisos programáticos. Hola, ministra, ¿cómo ven desde el gobierno este emplazamiento que ha habido desde la derecha, pero también desde el oficialismo, por ejemplo, del senador Lagos Weber, respecto a que es necesario pedir disculpas a Carabineros por lo que han manifestado, por ejemplo, Nicolás Grau o Antonio Orellana, antes de llegar a ser ministros? ¿Va a haber algún tipo de gesto de ese tipo? Y si son suficientes las señales que ha dado el gobierno hacia la institución a puertas de la conmemoración del 18 de octubre. Bueno, todos los ministros ya se pronunciaron al respecto en relación a los tweets y nosotros queremos reiterar algo que hemos dicho. Me tocó a mí señalarlo también desde la región de Magallanes, en Punta Arenas, y la verdad es que necesitamos salir de la polémica y de la coyuntura diaria para ponernos todos a trabajar en las soluciones. Y este gobierno, la mejor respuesta que puede dar respecto a las dudas de algunos es que está trabajando en el reforzamiento policial, está trabajando en una ley de presupuesto que aumenta considerablemente el presupuesto para las policías, tanto Carabineros como la PDI, un aumento que no se producía desde el 2017. Es decir, desde el 2017 teníamos reajuste cero para las policías. Y este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, está entregándole más recursos a las policías para lograr combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia. Y no solamente
para ese combate, sino que también para su propio trabajo. ¿Ya? Sí, esto no es solamente cómo se despliegan, ¿cierto?, sino que también cómo se refuerzan sus propios equipos. Y eso es algo que no veíamos desde el 2017. Entonces, volvemos a insistir, la mejor forma de respaldar a las policías es sumándonos todos y todas al trabajo que ya este gobierno está desplegando y que, por cierto, puede mejorar, y para eso todos son bienvenidos. Alcaldes, gobernadores, parlamentarios, pero en un ánimo de construir soluciones y no solamente de atacar, de emplazar o generar polémica sobre, en este caso, tuits del pasado, sino que con acciones concretas, porque la ciudadanía también espera eso del mundo político, que nos logremos salir del enfrascamiento de la polémica diaria, de la pelea, de una polémica sobre gritos, golpes que se dan, lamentablemente lo hemos visto en el Congreso o fuera del Congreso por ciertos personeros, y empezar a mostrar que somos capaces de trabajar en conjunto. Nuestro gobierno al menos está trabajando todos los días en eso, y por eso el despliegue también en regiones. Pero solos y solas, la verdad es que no lo vamos a lograr. Necesitamos el apoyo de todos y todas en el marco del trabajo en conjunto. Así que esperamos que sea también el ánimo constructivo. Cuando hablamos de construir un mejor país, bueno, queremos que no sea solamente discurso, sino que también acciones. Que el ánimo no sea destructivo, sino que sea constructivo. Ministra, muy buenas tardes. Hoy día gobernadores tanto de la región metropolitana, de la Araucanía y parlamentarios desde la UDI hasta el Partido Socialista llamaron al gobierno a convocar un pacto nacional por la seguridad del país. ¿El gobierno está dispuesto a adherir a esta propuesta? Y por otro lado, consultarle respecto a una situación que se dio durante esta jornada en contra de una ciudadana eslovaca. Ella fue víctima de una encerrona y sus declaraciones son bastante duras. Dice: nos están robando la felicidad, Chile se vuelve invivible. Dijo, señalando que le gustaría irse del país por la falta de seguridad. ¿Qué se responde frente a eso? Sí. Bueno, primero sobre el llamado, totalmente de acuerdo, y esperemos estar prontos todos y todas construyendo obviamente el camino de las soluciones. Como gobierno hemos ofrecido un marco de soluciones y de avances que están andando, como les decía, no solamente por lo que está expresado en la ley de presupuesto, sino que lo que ya está operativo, ¿cierto? Plan Nacional de Seguridad, ¿cierto? Los consejos contra el crimen organizado, el plan antiencerrona, que tuvo ya una versión reforzada, ¿cierto? Hace poco tiempo y que está teniendo expresión, y por lo tanto en eso no solamente condenar, a propósito justamente del caso de una encerrona, condenar el hecho y empatizar con esa familia, con esa mujer, con esos niños que se vieron expuestos a una situación de violencia probablemente muy, muy impactante para ellos como experiencia de vida, y queremos sumarnos a ese llamado de que no permitamos que nos roben la felicidad. Y en eso el gobierno y el presidente Gabriel Boric también ha sido muy enfático. Vamos a combatir con toda la delincuencia, el tráfico de drogas, el crimen organizado y también estos hechos que han sido parte, ¿cierto?, de las noticias en este último tiempo y sobre lo cual ya estamos trabajando. El subsecretario además ya tomó contacto con las víctimas y se puso a disposición el programa de apoyo que se ha creado para víctimas de estos casos. Esperamos que pueda atender en algo al perjuicio que se le ha generado. Pero también quisiéramos destacar los avances que tiene esto. Quedan casos y hemos estado mirando y observando lamentablemente cómo se han producido otras encerronas, pero hemos logrado, gracias al plan antiencerrona, disminuir de todas formas estos casos. Y por lo tanto, el refuerzo siempre, pero también es importante dar cuenta que se han recuperado 140 vehículos, se han fiscalizado 186 talleres y desarmadurías que están en el marco del plan antiencerrona, y también se han realizado 14.673 controles de identidad. Yo sé que no es suficiente y me van a decir, bueno, pero todavía estamos viendo casos. Sí, efectivamente, pero sería más si es que no estuviéramos desplegándonos con este plan a cargo de nuestro subsecretario del Interior y todo el Ministerio del Interior, que junto a las policías están trabajando en fiscalización y en prevención permanente para que estos hechos cada vez sean menos. Así que terminar simplemente su pregunta reforzando la solidaridad con la familia, con la mujer, empatizando, pero también poniendo a disposición todas las herramientas de gobierno para poder apoyarlas.
Buenas tardes, ministra. Buenas tardes. Quería consultar respecto a la reforma de pensiones, que fue uno de los temas que se analizó hoy día en el Comité Político, según nos comentó el senador Latorre. ¿Ya está definido los ejes centrales considerando el debate que hay respecto al Fondo Solidario? Y lo segundo, ministra, mañana parte la discusión en particular de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo espera el gobierno tenerla despachada, al menos desde la Cámara? ¿Y cómo toma lo que han señalado algunos diputados de oposición respecto a que, por el contrario, no hay que apurar el trámite de esa reforma? Bueno, estamos viviendo urgencias ciudadanas y la reforma tributaria está diseñada para responder a esas urgencias ciudadanas. Nosotros entendemos que todo esto tiene que tener debate y diálogo, y así lo ha tenido la reforma tributaria, no solamente desde que ingresó al Congreso Nacional, sino desde antes. Fue discutida en todas las regiones. El ministro Marcel, en una gira histórica que nunca había realizado ningún ministro de Hacienda para además de hablar de temas tributarios, realizó un debate y diálogo con distintos actores en todas las regiones. Entonces, nadie puede decir que no ha sido discutida, dialogada, conversada y además consensuada esta reforma tributaria. Nadie puede decir tampoco que no cuenta con un respaldo internacional, porque distintos organismos internacionales han salido a valorarla, a destacarla y a ponerla como ejemplo. Y esta es una reforma tributaria que, además de los respaldos internacionales, como te decía, está pensada para atender urgencias como, por ejemplo, pagar los 250.000 pesos de pensión garantizada universal para las personas. Por lo tanto, también nosotros queremos transmitir, con todo el respeto que se merece el Congreso Nacional, ese sentido de urgencia. Esto no es una discusión meramente técnica, es una discusión ciudadana, y en ese sentido esperamos que pueda ser despachada lo antes posible de la Cámara para pasar a su segundo trámite legislativo. Sobre Reforma de pensiones. Reforma de pensiones, gracias. Bueno, la reforma de pensiones, claro, está hace bastante tiempo diseñado sus principales ejes. Falta, como les he dicho en otras oportunidades, cerrar algunos aspectos de detalle para que pueda ser ingresada a fines de octubre, a lo más la primera semana de noviembre, por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, pero ya varios, sobre todo el oficialismo, ha conocido más en detalle, y ustedes también, la prensa, ha podido conocer bastantes detalles de esta reforma de pensiones. Y lo más importante que quisiéramos destacar, bueno, varias cosas, pero en orden. A ver, lo primero es que es una reforma que está pensada en que, de ser aprobada, aumente las pensiones de manera inmediata, ¿ya? O sea, al tiro. Y eso es un efecto que busca, o sea, ¿cuál es el efecto que busca lograr la reforma de pensiones? Que los pensionados y las pensionadas de ahora vivan un aumento significativo de sus pensiones, ¿ya? Es decir, pensamos en el futuro, en quienes se van a jubilar, pero también